Mientras que las heridas, básicamente, la piel es un tejido continuo que cubre toda la parte externa del cuerpo. Solo se interrumpen los orificios naturales, boca, nariz, oídos, etc. Cuando la piel y el tejido graso que hay debajo se lesionan, se consideran heridas leves, cuando además de la piel se lesionan otras estructuras tales como músculo, tendones, vaso o incluso vísceras, son heridas graves. Heridas leves. Según el mecanismo por el cual se rompe la piel, se va a producir un tipo de herida u otro. A. Erosiones. Se producen al rozar o arrastrar la piel contra una superficie rugosa. Son heridas redondeadas de bordes deshilachados que generalmente no sangran mucho, aunque suelen estar muy contaminadas. B. Heridas incisas. Se producen cuando algo que tiene filo incide sobre la piel cortándola. También se llaman brechas o cortes. Son líneas de bordes lisos con un ojal en la piel. Sangran por rebosamiento. C. Heridas punzantes. Se producen por objetos con más longitud que sección y son más profundas que anchas. Esto las hace de especial riesgo de infección por sus condiciones de poco aireamiento de la herida. Anaerobios. Limpieza y cura de las heridas leves. Lo primero que se debe hacer es lavar la piel con agua y jabón para retirar restos de suciedad. Después, desinfectar la herida con agua oxigenada y gasas, barriendo la herida desde el centro hacia los bordes. Posteriormente, pincelar la herida con una solución antiséptica. En las heridas incisas, después de desinfectarlas, es conveniente cubrirlas con una gasa y acudir a un centro donde se realce la sutura de la piel. En las heridas punzantes, conviene facilitar el sangrado de la herida exprimiendo ésta para que así la sangre, al salir, arrastre todo lo que haya podido entrar con el objeto punzante. Heridas graves. Cuando además de romperse o cortarse la piel se dañan otras estructuras importantes que hay debajo, como por ejemplo A. Heridas en las que, bien por su profundidad o por su localización, se rompe un vaso importante, una vena o una arteria. Nos enfrentamos a una hemorragia grave. B. Heridas en las que salen los huesos al exterior de la piel. Son fracturas abiertas. En estos casos solo hay que cubrir la herida con una gasa e inmovilizar la fractura. C. Heridas penetrantes en el tórax. Puede perforar un pulmón. Esto se nota porque sale aire a través de la herida cuando la persona hace una inspiración forzada. Habrá que cubrir la herida con algo que impida entrar o salir aire. Si hay dificultad para respirar, mantenga al herido semisentado. D. Heridas penetrantes en el abdomen. Pueden dañar alguna víscera abdominal. Si sale algo a través de la herida, no se introducirá de nuevo. Habrá que cubrir la herida con algo limpio y tumbar al herido boca arriba con las piernas flexionadas. Debemos conocer el tratamiento de las heridas compuestas. Valoración inicial. A, B, C. Cuero cabelludo. Scalp. Hemorragia profusa, fractura craneal, TCE asociado. Cara. Lesiones vasculares, nerviosas, óseas. Cuello. Lesiones vasculares, en la vía aérea y lesiones de columna cervical. Ojos. Lesión borde libre del párpado, órbita, lesión ángulo interno, lagrimal, perforación del globo ocular, lesiones corneales, retinianas, etc. Tórax. Neumotoras, simple o atensión. Hemotoras. Afectación cardíaca. Taponamiento cardíaco. Lesión de grandes vasos. Abdomen. Afectación de vísceras. Lesiones grandes vasos. Evisceración. Por arma blanca y de fuego. Localización de los orificios de entrada y salida. Lo más frecuente en el medio laboral son las amputaciones de algún dedo de la mano producidas por atrapamientos con máquinas. Cuando ha habido una destrucción de tejidos por arrancamiento,
aplastamiento o estallido, no es posible el reimplante, pero si el corte ha sido limpio, sí puede realizarse con bastantes posibilidades de éxito. El concepto de las amputaciones es la separación traumática de un miembro o parte de éste del resto del cuerpo. A veces, en grandes accidentes, se producen amputaciones más amplias que pueden afectar a una extremidad. En estos casos, lo primero que se debe hacer es pedir ayuda sanitaria. Mientras llega, si la hemorragia es abundante, ponga un torniquete en la raíz de la extremidad. Respecto a la parte amputada, la conservación y traslado sería igual que en el caso de un dedo. Detallamos las principales complicaciones: lesión vascular, nerviosa y osteotendinosa, hemorragia con riesgo de shock, siendo el objetivo de la actuación, primero, salvar la vida, segundo, salvar el miembro. Y como medidas de actuación, valoración inicial, A, B, C, pedir ayuda, cuidados de la zona amputada, cuidados del miembro amputado. Para completar los conocimientos respecto a las amputaciones, añadimos la siguiente información respecto a las pautas de actuación. Cuidados de la zona amputada, cohibir la hemorragia. Cuidados del miembro amputado, introducir la bolsa en recipiente isotermo con agua más hielo. Temperatura idónea, 4 grados, viabilidad de 18 horas. Se llaman quemaduras a las lesiones que aparecen en la piel tras la exposición de calor, aunque también hay otras causas que también veremos. La gravedad de la lesión dependerá de la profundidad, extensión y otros factores inherentes al paciente. Las quemaduras son lesiones producidas por el calor en cualquiera de sus formas. Existen diferentes tipos de quemaduras. Las quemaduras de tipo 1, que son las más leves, que afectan a la capa más superficial de la piel, la epidermis. Se caracterizan por un enrojecimiento de la piel. Las quemaduras de tipo 2, que afectan a la epidermis y a la dermis y se caracterizan por la aparición de ampollas. Las quemaduras de tercer grado, que son las más graves, afectan a la epidermis, a la dermis y a la hipodermis. Destruyen tanto músculo como vasos sanguíneos como terminaciones nerviosas, por eso no son dolorosas. Se caracterizan por un color negro o castaño oscuro. Nuestra actuación como socorrista será despojar de las ropas que podamos quitar fácilmente, despojar de pulseras, anillos, relojes que pueden aumentar la fuente de calor y humedecer la zona de la quemadura. Tapamos con unas gasas o paños lo más limpio posible y aplicamos un vendaje. Y avisamos a los servicios sanitarios. Según su profundidad, las quemaduras pueden clasificarse en quemaduras de primer grado. Estas se producen cuando solo se quema la primera capa que hay en la piel, la epidermis. La lesión que aparece en estos casos es un enrojecimiento de la piel levemente doloroso. Quemaduras de segundo grado, si el calor continúa en contacto con la piel y se propaga a capas más profundas de la misma, quemando dermis y epidermis. Las células se deshidratan, soltando un líquido que despega la epidermis, produciendo una ampolla. Alrededor de la ampolla siempre suele haber una zona de primer grado. Y quemaduras de tercer grado. En estos casos la piel se destruye por completo y si el calor continúa en contacto con el cuerpo, no solamente se destruye la piel, sino también los tejidos que hay debajo, músculos, tendones, tejido nervioso, pudiendo llegar hasta el hueso. El aspecto aquí es variable, a veces la piel se queda negra, reseca y cuarteada. Cuanto más profunda sea la quemadura, mayor será la gravedad de la misma.
Las quemaduras térmicas también se pueden clasificar según la extensión de la piel quemada. Para valorar la extensión de una quemadura se utiliza la regla de los 9, que divide la superficie corporal en 9%. Otros factores de gravedad son los que consideran las edades extremas, niños y ancianos, las patologías previas, diabetes, cardiopatías. Otros factores podrían ser los traumatismos asociados, la localización y las quemaduras eléctricas y químicas. Del modo de actuación, la primera medida a tomar es enfriar la parte quemada sumergiéndola en agua fría, después valorar la quemadura según la profundidad y la extensión o localización, y en caso de que sea necesario acudir a un centro asistencial, cubrir con una tela limpia y ligeramente húmeda y trasladarlo. Las pequeñas ampollas pueden curarse sin necesidad de acudir a un centro sanitario. No se deben pinchar las ampollas, es mejor conservar la piel intacta porque preserva de la infección. En el caso que se encuentre a la persona con sus ropas todavía ardiendo, lo primero es apagar las llamas. Tira al suelo a la víctima para evitar que corra o trate de echar algo encima como un abrigo o una chaqueta que sofoque las llamas y echarlo a rodar en caso necesario. Dependiendo del tipo de quemadura, el tratamiento para las quemaduras de primer grado será lavar con suero fisiológico o agua, mínimo 15 mililitros, mejor sumergir, secar cuidadosamente con material limpio, cubrir con apósito estéril húmedo y cubrir. No someter a alta temperatura ni a la acción directa al sol. El tratamiento para las quemaduras de segundo grado será lavar con suero fisiológico o agua, secar la piel cuidadosamente, no romper ampollas, cubrir con un apósito estéril húmedo y vendar, evitar la pérdida de calor y arroparle, y finalmente el tratamiento para las quemaduras de tercer grado será cubrir la zona con apósito húmedo y abrigar al paciente. Ante quemaduras por productos químicos, lo que tendremos que hacer es lavar a conciencia la zona afectada, cubrir con gasas e igualmente aplicar un vendaje y acudir a los servicios sanitarios. Ante salpicaduras con producto químico en los ojos, lo que tendremos que hacer es lavar el ojo, cubriremos con unas gasas y acudiremos al servicio sanitario más cercano. Ante quemaduras por descarga eléctrica, lo primero que tendremos que hacer es cortar la electricidad para protegernos tanto a nosotros como a la propia víctima. Hacer una evaluación de sus constantes vitales, hacer una cura de si tuviera algún tipo de heridas y avisar a los servicios sanitarios. El sistema circulatorio está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. El corazón bombea la sangre para que circule dentro de los vasos. Cuando un vaso sanguíneo se rompe y la sangre se vierte al exterior del mismo, se produce una hemorragia. Las hemorragias pueden clasificarse de distintas formas. Según veamos o no salir la sangre al exterior del cuerpo, las hemorragias pueden ser externas, se producen cuando además de romperse el vaso sanguíneo se corta la piel y la sangre se viene al exterior del cuerpo, es decir, vemos la sangre. Y también internas, se dan cuando se rompe el vaso sanguíneo sin llegar a romperse la piel y no vemos salir la sangre al exterior del cuerpo. En el sistema circulatorio hay 3 tipos de vasos sanguíneos. Otra clasificación puede ser según el tipo de vaso que se rompa: capilares, venosas o arteriales.
Dependiendo de que la pérdida de sangre se realice de forma súbita o progresiva, las hemorragias pueden ser de dos tipos. Agudas, cuando la sangre se pierde muy rápidamente, suelen producirse en accidentes. Cuando se pierde mucha cantidad de sangre y muy rápidamente, suele haber un riesgo de shock. O crónicas, cuando la pérdida de sangre es de forma lenta y progresiva en el tiempo, anemia. Poder identificar las hemorragias es una capacidad esencial para la actuación temprana en primeros auxilios. Cuando ocurren, es importante tratarlas lo antes posible. Es por ello que el socorrista debe conocer en profundidad sus signos. Estos son algunos de los signos y síntomas que deben buscarse. Los signos en hemorragias externas pueden incluir hemorragia en la boca proveniente de un corte, una mordida o la pérdida de un diente. Hemorragias nasales repentinas, sin razón obvia, que duran más de lo normal. Hemorragia intensa de un corte menor, un corte que deja de sangrar durante un momento corto y luego empieza a sangrar otra vez. En cambio, los signos más frecuentes frente a hemorragias internas pueden incluir protuberancias, hinchazón, sangre en la orina, sangre en la deposición, moratones grandes y palidez. Las hemorragias se han de detener siguiendo los pasos que a continuación se indican, presionando directamente sobre la herida con gasas, pañuelos, trozos de tela, etc. Si no tiene nada, puede presionar con la mano o el puño. También se puede comprimir mediante un vendaje compresivo. No retirar la gasa o compresa aunque esté empapada de sangre, pues con ello se retiran los coágulos formados y se aumenta la hemorragia. Elevación del miembro. Poner siempre que sea posible la herida más alta que el corazón. Esto hará que la sangre tenga que vencer la gravedad para llegar al punto donde está la herida, haciendo más difícil el sangrado. En heridas en la extremidad inferior, túmbele y eleve la pierna. Hacer un vendaje compresivo de la herida. Mantener el relleno que habíamos puesto para taponar y vendando encima con vendas o telas. Presión sobre la arteria principal del miembro. Se trata de presionar con los dedos la arteria que lleva la sangre a la zona donde se ha producido la herida, con el fin de conseguir la disminución de presión de la sangre en la zona. Con la presión digital tratamos de pinzar la arteria principal contra la dureza del hueso, interrumpiendo la corriente sanguínea. Existen diferentes tipos de hemorragias, las externas, que son aquellas en las que la sangre sale fuera del cuerpo, internas, en las que la sangre se queda dentro de una cavidad del organismo, y exteriorizada por orificios naturales. Nosotros como socorristas vamos a actuar sobre las hemorragias que salen hacia el exterior. Nuestra actividad como socorristas sería cortar esta hemorragia. Para ello, nuestra actuación será la siguiente. Primero, lo que tendremos que hacer es presionar directamente sobre la herida con un paño lo más limpio posible o una gasa estéril. A la vez, intentaremos, si se puede, elevar la extremidad para así disminuir la presión de la zona y que pare el sangrado. Si es una zona muy amplia, utilizaremos un vendaje para tapar la herida. Si durante los 10 minutos que hemos ejercido la presión directa la gasa se nos manchara de sangre, lo que tendríamos que hacer sería poner otra gasa encima de la que habíamos puesto inicialmente, no retirarla en ningún momento. Si después de la presión directa durante 10 minutos y de la elevación de la extremidad continúa la hemorragia, para parar la hemorragia lo que tendremos que hacer es presionar la arteria que riega la zona. Utilizaremos la yema de nuestros dedos y apretaremos en la zona interna del brazo por debajo del bíceps. Si la hemorragia existe en la extremidad inferior, lo que tendremos que hacer es comprimir la arteria femoral. Para ello utilizaremos el talón de la mano o el puño, ya que es una arteria de mayor calibre. Para detectar una hemorragia interna es más complejo.
En aquellas víctimas que han sufrido un accidente podemos suponer que está sufriendo una hemorragia interna por los siguientes signos: palidez en la piel, frialdad, sequedad, la frecuencia cardíaca está aumentada y una dilatación en las pupilas. Nuestra actuación como socorrista será vigilar las constantes vitales, avisaremos al servicio sanitario y, mientras tanto, también elevaremos sus extremidades para facilitar el retorno venoso. Distinguimos como tipos de hemorragias internas las exteriorizadas por orificios naturales. Estas pueden ser epíxtasis, que es la hemorragia exteriorizada por la nariz, otorragias, por el oído, hemoptisis, provenientes del sistema respiratorio o los pulmones, hematemesis, retorragias y melenas, que son aquellas que provienen del aparato digestivo. También tenemos hemorragias exteriorizadas por orificios naturales. La epístasis o hemorragia por la nariz, nuestra actuación será presionar directamente sobre la fosa nasal en la que se está produciendo el sangrado y se inclinará la cabeza hacia adelante para evitar que se traguen los coágulos. Si continúa el sangrado, procederemos a coger una gasa, bañarla en agua oxigenada y la introduciremos en la fosa nasal. Las otorragias o hemorragias por los oídos nos pueden indicar gravedad en personas que han sufrido un accidente o contusión en la cabeza. Nuestra acción como socorrista será dejar libre el oído que está sangrando. Para ello lo colocaremos en posición lateral de seguridad y el oído sangrante contra el suelo. La hemoptisis o tos con sangre nos indica que la hemorragia proviene de los pulmones. Para ello, lo que haremos será vigilar las constantes vitales de la víctima y lo colocaremos en posición semisentado, ayudándonos de un rollo de papel, por ejemplo, y avisaremos a los servicios sanitarios. Y la hematemesis, que es sangre proveniente del aparato digestivo. Esta persona estará con vómitos y lo que tenemos que hacer es colocarla en posición lateral de seguridad para que no se atragante con su propio vómito y llamar a los servicios sanitarios y vigilar sus constantes vitales. Desde la perspectiva legal de lugares de trabajo, entre los elementos necesarios y básicos que deben disponerse es el botiquín de empresa, obligatorio para todo centro de trabajo. Son responsabilidad de la persona designada por la empresa. Deben revisarse mensualmente. El contenido mínimo es desinfectantes, antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, guantes desechables. Otro tipo de situación que puede darse en el medio laboral es cuando se producen cuerpos extraños en los ojos, que se definen cuando entra un cuerpo extraño en un ojo, puede quedar libre dentro del mismo o puede quedar enclavado. A. Cuerpos extraños libres. Pueden ser insectos, arenilla, pestaña, etc. El herido siente dolor en el ojo porque el objeto va moviéndose con los movimientos del parpadeo. B.
Cuerpos extraños e enclavados. Suelen ser objetos de metal, piedra, madera, etc., que saltan al ojo y quedan clavados en la conjuntiva. Enseguida se produce dolor en un punto fijo del ojo y lagrimeo. No debe intentarse su extracción, debe acudirse a un centro sanitario. En caso de objetos metálicos, cuando pasan 1 o 2 horas, se forma un halo óxido alrededor que también hay que quitar. Eso debe hacerlo exclusivamente el personal sanitario. Según la localización se producen distintas situaciones. Vía aérea baja, líquido. Consciente, animar a toser. Inconsciente, aspirar, sólido. Consciente, animar a toser. Inconsciente, maniobra de Heimlich. Golpes interescapulares. Ojo. Boca, retirar el objeto con un dedo. Nariz, sonarse si el líquido, si no acudir al especialista. Ojos, limpiar con abundante suero, acción de arrastre, tapar sin comprimir y acudir al especialista. Oídos, si está muy profundo, acudir al especialista.